país hay dos posiciones. Una es hacer una oposición para visibilizarse, para mostrarse, pero que no esté marcada ni por propuesta ni por responsabilidad, que es una forma de posicionarse electoralmente, pero no resolverle a Costa Rica. Hay otra forma de posicionarse que es mostrarse con capacidad de gobernar, es decir, hablar con la verdad, decir que hay un momento duro y que hay que tomar juntos decisiones, aún siendo oposición al gobierno. Y hay, como decir, esos son dos abordajes. De que Costa Rica avance, depende que en este periodo el liderazgo político, no solo el gobierno, sino de los distintos partidos, logre entender que tenemos que juntas y juntos tomar decisiones. Y que esa es la mejor forma de posicionarse frente a los costarricenses para decir, yo tengo capacidad de ser un próximo gobernante. Porque, contrario censo, si alguien se posiciona pues no proponiendo, atacando, después cómo va a ir a pedirle la ayuda a los otros partidos una vez que está en el gobierno. Eso es un dilema grande. Entonces yo creo que la mejor forma es plantearse poniendo a Costa Rica primero, buscando las soluciones, lo cual no significa tener que estar en todo de acuerdo con el gobierno, pero entendiendo que necesitamos ponernos de acuerdo para sacar el país adelante. Y esas dos visiones son las que hoy entran en contradicción, pero eso es lo que hará la diferencia frente a la gente, entre aquellos que están ahí porque quieren darse a conocer y aquellos que están ahí porque son personas con verdadera capacidad de gobernar. Continuamos. Después de escuchar las palabras del señor presidente, uno podría interpretar que está pidiendo cacao, como decimos popularmente. Está pidiendo que todos estemos alineaditos, porque no quiere más conflictos sociales. La realidad es otra. Por lo menos revisamos algunos documentos de la Universidad de Costa Rica y nos encontramos esta información que es de mucho valor para la opinión pública. Sobre todo por las fuentes que son, sin duda, fuentes extremadamente confiables, como lo son, sin duda, La Voz Experta, que analiza la protesta social y que permitió obtener datos muy reveladores que les presentamos a continuación. Estos datos, es muy importante señalarlos, provienen del marco del proyecto Protestas del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica. Como dicen en Costa Rica, el que no llora no mama. Nos referimos a las protestas, que son tendencias desde que Carlos Alvarado Quesada asumió la presidencia de la República en mayo del año 2018. ¿En dónde estamos? ¿Cómo se llama este punto? Puente del Río Arenal, que comunica La Fortuna y Monterrey. Ustedes están decididos aquí. Si no hay un diálogo, no nos quitamos. No se quita. No, señor. No, aquí no nos vamos a mover. En San Carlos la gente no se va a mover. Que lo sepa el gobierno, que no nos vamos a mover. No creemos en nada que nos diga el gobierno. No creemos, ya es suficiente. Bueno, pero hay que encontrar por lo menos las causas de esto. Bueno, en primer lugar, la presencia de un entorno político cerrado para los actores demandantes, lo cual se manifiesta en el cierre institucional que experimentan a la hora de colocar sus demandas y la falta de mecanismos de diálogo y negociación que los incluyen en las discusiones sobre temas prioritarios para el país, como el plan fiscal o la reforma en el empleo público. El segundo factor, íntimamente relacionado con el primero, es la configuración de un bloque homogénico de poder compuesto por el poder ejecutivo y legislativo, las cámaras empresariales bajo la dirección de la UCAEP y las empresas de comunicación.
Vamos a ver, para mí eso no es... A modo de ejemplo, durante el tercer trimestre del año 2019 se registraron un total de 272 acciones de protesta en todo el país. En comparación con los 2 trimestres anteriores, el tercero se colocó en el segundo lugar en términos de la frecuencia de acciones de protesta, siendo superado por el segundo trimestre, mayo-junio, en el que se registraron 299 protestas. Por su parte, como es usual, el primer trimestre, enero a marzo, fue el de menor cantidad con 100 protestas. Y parece que estas no paran. Acababan de superarse las acciones relacionadas con el movimiento Rescate Nacional, que consiguió frenar el primer acuerdo que iba a ser impulsado por el gobierno. Echémosle una mirada. Pero este gobierno, en lugar de buscar nos va a obligar, se equivocó. Lo que usted hizo ayer, gaseando a la gente, sin siquiera avisarle, más bien es como ya, con prohibir el trabajo. Y ni siquiera por la mente le pasa al presidente y a su equipo de gobierno, si es que se puede decir gobierno, la reactivación económica. No tienen ni la más vulgar idea de qué es sacar adelante al pequeño y mediano productor, al pequeño y mediano empresario. No tienen ni remota idea de qué vamos a hacer con nuestro mar patrimonial, que donde está la riqueza para pagar hasta la deuda interna. Bueno, y después de la derrota del gobierno que los obligó a crear una mesa de diálogo y que incluso el Banco Popular a través de la Asamblea de Trabajadores realizaron un intento por tener algún instrumento que permitiera la participación de muchos, resulta, acontece y sucede que el gobierno salió con otra propuesta. Y ahora, de pronto, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se realizó y será la Asamblea Legislativa donde se tome la última decisión. Sin embargo, ha vuelto a generarse un ambiente de protesta. Los policías fueron los primeros en manifestarse en contra de la ley de empleo público, por muchas razones, entre las cuales destacamos, por ejemplo, la mujer que fue herida de bala, sí, en un cumplimiento policial en San Joaquín de Flores, ella, cuando regrese al trabajo, recibirá una disminución salarial. ¿Por qué? Porque seguramente la van a trasladar a un puesto administrativo mientras se recupera. Ojo, esto en vez de ayudarla, la va a perjudicar, porque si se aprueba la ley de empleo público, tal como está, los policías estarían incluidos, y dentro de las condicionantes para los agentes del orden público está que si no cumple trabajo en la calle, pues lamentablemente perderá el incentivo por el riesgo policial. Por eso protestan. Sin lucha no hay justicia. Y como dije antes, se requiere perseverancia, constancia, convicción, y hay que seguir insistiendo para que se reconozcan los derechos que merecen ustedes y que se les concedan las condiciones que también requieren. Nos reunimos con 3 diputados, con la diputada María José Corrales, que nos parece mostró un gran interés y una gran preocupación sobre lo que le expusimos. Por supuesto, le dejamos copia del manifiesto, y también nos reunimos con la diputada Carmen Chan y el diputado Jonathan Prendas. Pero no fue la única protesta en la semana última del mes de enero. También el sector agropecuario salió a protestar y, óigame, tomó la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Los Yoses para exigir la intervención del comisionado de Derechos Humanos ante el gobierno de la República. Bueno, nosotros iniciamos un proceso desde hace 2 años para reactivar la economía del país. El 17 de abril del 2020 presentamos un proyecto a la Asamblea Legislativa que precisamente fuera a reactivar la economía a través del refinanciamiento y financiamiento de la micro, pequeña y mediana empresa nacional, que diera condiciones diferenciadas hacia el sector agropecuario
y que nos permitiera a nosotros generar nuevos empleos. Desgraciadamente, este proyecto de ley hoy duerme el sueño de los justos en la Asamblea Legislativa, mientras que el pueblo costarricense sigue teniendo desempleo, sigue teniendo hambre y sigue teniendo pobreza. El sector agropecuario se ha visto afectado en las últimas décadas por fenómenos naturales, huracanes, tormentas, sequías, erupciones volcánicas, aparte de la apertura comercial que, lejos de beneficiar, lo que ha hecho es desmantelar sistemáticamente el aparato productivo, llevando a Costa Rica, una nación agropecuaria, a depender de la importación. En este proyecto de ley, nosotros lo que buscamos es dinamizar la economía, que se den condiciones diferenciadas, que se atiendan a las empresas vulnerables que tienen créditos en el sistema bancario de manera diferenciada, que una empresa costarricense no cierre sus puertas por quiebra o insolvencia. No buscamos nada regalado como sí buscaron los grandes evasores y las grandes empresas en la amnistía fiscal, en las que les condonaron 197.000 millones, sino que buscamos la manera de que todos puedan pagar y asumir sus deudas. Pero entendiendo la situación que vivimos antes de la pandemia y que con la pandemia se nos agrava, eso es imposible. El Ministerio de Hacienda dice que el proyecto tiene que tener un estudio técnico del impacto financiero que va a tener en el sistema bancario. A mí me daría vergüenza decir una cosa de esas, porque en las fincas de los compañeros y de las compañeras nadie ha ido a hacer un estudio técnico sobre el impacto que está teniendo estas políticas que ellos mismos llevan metiéndonos desde hace 30 años, desde los ajustes estructurales de los 80, venimos queriendo desaparecer al agricultor nacional y nosotros no lo vamos a permitir más, y por eso presentamos el proyecto de ley para que resolviera de manera integral los problemas que hoy aquejan a las y los costarricenses, y no descansaremos hasta que no sea una ley de la República por el bien de todos los ciudadanos de este país. Lo cierto del caso es que los números no mienten. Las protestas son una constante. Este es un gobierno que solo atiende protestas. No olvidemos los obreros en Avangares y no olvidemos, por supuesto, el movimiento de Altamira, el más representativo sin duda del movimiento Rescate Nacional. Y parece que no van a parar. Las decisiones legislativas encienden la hoguera. Ya lo tenemos. Virtualizar las comisiones para evitar la confrontación es una de las recomendaciones de Carlos Ricardo Benavides, moción que deberá esperar a ver si la Asamblea Legislativa la acoge o no. Mientras tanto, el país no está en calma, está convulso. Cada día hay más movimientos.